Aceleración de los puntos de un sólido. Vamos a calcular la aceleración de un punto P a partir de la velocidad lineal y la velocidad angular de un punto O. Habíamos obtenido que la expresión de la velocidad lineal en el punto P a partir de estos dos valores, omega y v sub o, en un punto O cualquiera, era v sub o más omega producto vectorial por OP. Para obtener la aceleración del punto P vamos a derivar respecto del tiempo. Será v sub o, vamos a utilizar la nomenclatura del punto para la derivada respecto del tiempo, más omega, derivada de omega respecto del tiempo por OP, más omega, producto vectorial, por la derivada de OP respecto del tiempo. Vamos a analizar cuál es la derivada de OP respecto del tiempo. OP es un vector que, por pertenecer al sólido, está definido entre dos puntos concretos, dos puntos fijos. Su módulo no cambia. Entonces, digamos que la velocidad v sub o va a trasladar paralelamente el vector OP. El vector OP cambiará si hay un giro debido al omega, puesto que si tengo aquí el vector que ocupa la posición, el vector OP que ocupa la posición O'P', después de una diferencial de tiempo, por ejemplo, pues entonces resulta que el O'P', su equivalente trasladado al O, será este. La variación de OP corresponde a este movimiento de giro. Como ya he dicho antes, la traslación no produce variación, porque todos los vectores debidos a la traslación son equivalentes. Para nosotros son iguales en este caso. Entonces, la variación de OP se debe únicamente al vector omega. ¿Y cuál es la variación de OP en el tiempo? Pues es la derivada del vector OP respecto de t, que corresponde a la velocidad del extremo P en su trayectoria circular debido a la velocidad angular omega, puesto que es lo que le hace variar. Luego entonces v sub g, la velocidad del punto P, que corresponde a esta trayectoria que estamos suponiendo al trasladar el punto, el vector O'P', su equivalente a la posición con el origen común en O, el P', v sub g es esta derivada. Y esto, en una trayectoria circular, era precisamente omega producto vectorial por OP. Luego entonces resulta que la aceleración a sub P es igual a la derivada de v sub o respecto al tiempo, que es la aceleración en O, más la derivada de la velocidad angular, que es la aceleración angular respecto la derivada respecto al tiempo, la llamamos gamma, más omega por la derivada de OP, que es otra vez omega por OP vectorialmente. Vamos a hablar ahora un poco de la aceleración angular. La aceleración angular no tiene por qué coincidir con la velocidad angular en dirección. Si tenemos aquí en el instante t en el que ocupa la posición del punto esta posición, tenemos aquí la velocidad angular omega. Después de una diferencial de tiempo pasamos a omega prima, que no tiene por qué coincidir en dirección con omega, puede variar perfectamente. Luego entonces, ¿qué ocurre? Que la diferencial de omega, si pasamos el equivalente en O' de omega prima al mismo origen O, vemos que la diferencial de omega es este vector. O sea que omega más diferencial de omega es igual al omega prima que tenemos aquí, a este otro vector.
Luego entonces resulta que la derivada de omega respecto del tiempo es gamma. Esto es la diferencial de omega, y la diferencial de omega no tiene la dirección de omega en general. Gamma tiene la dirección de la diferencial de omega. No tiene el mismo módulo porque para obtener gamma, la aceleración angular, tengo que dividir la diferencial de omega por la diferencial de tiempo. Pero sí tiene la misma dirección y el mismo sentido.